Usted dirá. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Saludos fraternales a todos los compañeros y compañeras que sintonizan nuestro programa Primera Línea, correspondiente a este día tan especial para nosotros, para todo nuestro país. 11 de septiembre de 2020, a 47 años del fatídico golpe fascista, eh, que fue la puerta de entrada a la dictadura cívico-militar que gobernó a sangre y fuego, con una estela de muerte y de represión a nuestro país. Hoy día, para este programa especial dedicado al 11 de septiembre, tenemos a nuestros panelistas habituales, don Fernando Bamonde. ¿Cómo está, compañerísimo? Don Sebastián Aranda, compañero. Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista, compañero primer secretario. Y junto a nosotros también, puntualmente con el compromiso que habíamos establecido hace unos días atrás, está ya desde la comuna de Puente Alto el compañero concejal por ese municipio, compañero César Bunster. ¿Cómo está, compañero? Bienvenido al programa. Muchas gracias por ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por haber Un aceptado saludo nuestra a todos invitación. y a todas. No, gracias por invitarme. Así es que, bueno, vamos a comenzar en mérito del tiempo, porque también el compañero tiene una actividad allí relacionada prácticamente con el día que estamos viviendo hoy. Por lo tanto, va a tener que retirarse, les avisamos a nuestros auditores un poquito antes de que cerremos el programa. Comenzamos entonces, compañero César. Le contaba yo, antes de entrar, que la dinámica es bastante simple. Eh, Vamos haciendo rondas de preguntas con nuestros panelistas y usted es el centro de atención del programa. Así es que hoy día vamos a partir efectivamente pidiéndole su reflexión eh, acerca de lo que significa para los chilenos, en particular para los militantes de izquierda, comunistas, eh, un nuevo 11 de septiembre, este 11 de septiembre tan particular, a 47 años del golpe, porque ha sido previo a una revuelta popular, la del 18 de octubre, eh, también en medio de una pandemia que ha desarrollado particularmente por la ineficiencia de quienes nos gobiernan, eh, una feroz crisis no solo sanitaria, sino que política, económica, social, y también eh, un 11 de septiembre que nos sorprende previo a un hito histórico, como es este plebiscito constituyente o constitucional que abre un cronograma constitucional planificado para el 25 de octubre. Compañero César, los micrófonos de nuestra radio para usted. Bueno, un saludo grande a todas y a todas las personas que pudieran estar escuchando el programa, a ustedes también, por cierto. Efectivamente, hoy día estamos en un día conmemorando eh, lo que sucedió hace 47 años atrás, con un golpe que no sé si referirme tanto a eso, porque yo creo que todo el mundo ya sabe lo cruento que fue, sabe lo que significó para nuestro pueblo durante los siguientes 17 años. Eh, los muertos, los asesinados, la instauración además de un sistema económico, político y social que es el que todavía impera en nuestro país, y el que es el sistema contra el cual precisamente se está empezando a levantar nuestra población con tanta y tanta fuerza a partir del 18 de octubre y de antes. Pero además, oye, yo creo que hay algo que también hay que mencionar, y es que hoy, este año, se cumplen los 50 años desde la llegada al gobierno de Salvador Allende. Eh, y yo creo que eso además es tremendamente importante considerando la realidad de hoy. Estamos medio siglo después de que sucedió esa gran gesta que fue el movimiento popular tomando en sus manos el gobierno, porque de eso se trató, de que el pueblo de Chile finalmente llegó a estar en el gobierno y se logró mantener ahí durante 1000 días.
y logró, junto con el compañero presidente que encabezaba el gobierno y con todas las fuerzas políticas que lo apoyaban, hacer cambios tan fundamentales para nuestro país, tan fundamentales que significó que la derecha chilena y el imperialismo se vieron obligados a dar el golpe tan cruento que hoy se conmemoran 47 años de esa fecha. Es decir, la magnitud del golpe fue, yo diría, directamente proporcional con la profundidad y la importancia de los cambios sociales que se lograron hacer en nuestra sociedad en solo 3 años. Acuérdense que en esa época el periodo presidencial era de 6 años, o sea, llevaba recién el 50% el gobierno popular y se vieron obligados a desatarle la guerra al pueblo de Chile, usando todas las fuerzas armadas, todas las fuerzas del Estado, los aviones volando y bombardeando la moneda para tratar de detener la profundidad de los cambios y del proceso que estaba en curso en favor de nuestro pueblo. Esa fue la brutalidad con que ellos se vieron obligados a actuar para tratar de parar ese desarrollo de la conciencia popular que venía actuando desde hacía tantas décadas en nuestro país, acumulando fuerza y que finalmente se concretó con la llegada al gobierno de la Unidad Popular. Así que yo creo que es importante recordar eso, y es importante recordarlo medio siglo después, cuando Chile nuevamente, nuestro pueblo, se levanta con mucha fuerza, con muchas propuestas, con mucha esperanza, con mucha lucha, para tratar de revertir ese sistema que a sangre y fuego nos impusieron los militares y tratar de construir un Chile mucho más democrático, más justo, un país de derechos. Así que yo creo que se conjugan este año una serie de elementos importantes en un momento de mucha lucha. Imagínate, ¿cómo no va a ser importante que nosotros el 25 de octubre, que es otra fecha simbólica, porque el 25 de octubre se cumplen exactamente 365 días de la marcha más grande que tuvo Chile, que fue el 25 de octubre, cuando se congregaron en nuestro país alrededor de 2 millones o 2 millones y medio, 3 millones de personas, alrededor de la Plaza de la Dignidad. Se calcula que había 1,5 millones de personas solamente, pero en el resto del país obviamente se sumaron muchas más. Y justo se cumplen un año desde eso, el día que nosotros tengamos que ir a votar en el plebiscito nacional el 25 de octubre. Entonces, están ocurriendo muchas cosas. El año 2020 no solo va a ser el año, creo yo, como ha sido hasta ahora, el año del hambre y de la muerte, porque eso es lo que ha sido el 2020, a lo mejor también el año de la cesantía y de la pobreza, sino que también puede a partir del 25 de octubre constituirse en el año en que los grandes anhelos de nuestro pueblo empiezan a hacerse realidad después de 47 años del golpe y después de 50 años de la llegada al poder de la Unidad Popular. Eso como para recordar fechas, ¿eh? Claro. Don Dalibor Eterovich. Sí, gracias, Claudio. Bueno, primero que todo agradecer a compañero César la posibilidad que nos da de conversar con él. Se suma ahí el compañero José Luis. Exactamente. Y hacerle una pregunta simple, digamos, corta, pero con algún grado de fundamentación, digamos, porque la pregunta sería eventualmente, ¿qué es lo que va a aprobar César Bunster el 25 de octubre, digamos? La pregunta va por el lado de que, porque para muchas y muchos hoy día militantes de otras organizaciones, es muy simple decir que debemos definir nuestros mínimos comunes, lo que nos une más allá de lo que nos separa, porque en el fondo tenemos que avanzar nacional, tenemos que recuperar los municipios que están en manos de la derecha. Por lo tanto, se habla de una necesidad de una unidad en función de temas netamente electorales. Pero uno tiene claro que, y por otro lado también en general hay muy buena evaluación del alcalde Jadwe, de lo que él ha hecho, de su gestión, pero uno entiende también que quienes plantean ese o dificulto que estén disponibles para hacer cambios y transformaciones profundas. Me queda la duda. Yo no sé si están disponibles para echarse a medio mundo encima como lo ha hecho el alcalde Jadwe, para echarse a las farmacias encima, a las inmobiliarias encima, a los colegios particulares encima. Entonces,
es fácil decirlo hoy día, digamos, unidad por la unidad, pero, y también justificar con eso el apruebo. Pero a mí me queda una gran duda, o sea, ¿qué es lo que están aprobando algunos? ¿O qué, hasta dónde va a llegar su grado de compromiso con una nueva constitución? Entonces, por eso yo te preguntaría, compañero César, ¿qué es lo que en el fondo tú esperarías que ocurrieran realmente después de una victoriosa o una mayoritaria victoria del apruebo, digamos? A ver, mira, yo creo que en primer lugar, el hecho de que el 25 de octubre estemos yendo a decidir si aprobamos o no aprobamos el iniciar un proceso para tener una nueva constitución, y al mismo tiempo aprobamos con cuál de las dos fórmulas lo queremos hacer, si es con convención mixta constitucional o con convención constitucional. El hecho de que eso haya sucedido es producto de la gran movilización popular. Esta es una victoria popular y yo creo que hay que partir de ahí. Esta no es una concesión de nadie. Acuérdense, hace un año atrás, quienes hablábamos de una nueva constitución éramos casi exclusivamente nosotros los comunistas. Era además impensable, o sea, éramos tratados casi como unos locos de plantear ese tipo de cosas. Nos mencionaban que la Constitución del 80 lo hacía imposible, de que no había ninguna forma de hacerlo, que se necesitaba una mayoría tan abrumadora dentro del Congreso para que se pudieran hacer las reformas que pudieran permitir una nueva Constitución, que era mejor olvidarse de eso. Era una quimera, un sueño, algo imposible. Pero el pueblo definió que era perfectamente posible hacerlo. Y tú mencionabas a Daniel Jadue, y yo creo que Daniel Jadue se ha ganado la simpatía, se ha ganado, es la imagen de la esperanza de un Chile nuevo, precisamente porque él también ha logrado hacer cosas que parecían imposibles. El tema de poder empezar a romper algunas limitaciones, algunas barreras que nos impone este sistema económico, y que significa que si tú compras, que si los laboratorios compran un medicamento en 10 pesos, o sea, si las farmacias compran un medicamento en 10 pesos a los laboratorios que la producen, que ya están ganando con esos 10 pesos, a ellos les costó 1 peso fabricarlo, los laboratorios se lo compran en 10, y las farmacias le compran a los laboratorios en 10, y las farmacias venden eso en 10 lucas a la población. Que alguien fuera capaz de romper esa cadena horrorosa de lucro, resultaba también impensable, hasta que llegó un alcalde, sin una revolución, por supuesto, pero llegó un alcalde que dentro del marco normativo y legal que existe en nuestro país, igual fue capaz de romper eso. Y no solo eso, conocemos todas las otras iniciativas que él ha desarrollado que van a contrapelo de un sistema imperante, creado, diseñado e impuesto por la dictadura para operar en el sentido contrario, es decir, para despojar al pueblo de todos sus derechos, para fomentar el lucro, etc. Y sin embargo, Daniel logró, dentro de ese sistema, sin todavía cambiarlo, operar de una forma en que fuera tan positivo para el pueblo de Chile, y se sienten cosas concretas como los medicamentos en las farmacias populares, en la óptica popular, en todas las cosas que él ha hecho, la biblioteca popular, la inmobiliaria popular, etcétera, etcétera. Y yo creo que el pueblo, de igual manera, a partir del 18 de octubre, ha logrado señalar que lo que parece imposible es perfectamente posible. Y por lo tanto la Constitución, lo que vamos a ir a hacer el 25 de octubre, se lo debemos al pueblo movilizado a lo largo de todo Chile, con todo el costo que eso ha significado, ¿eh? En cantidad de muertos, en cantidad de mutilaciones, violaciones, torturas, golpes, y todavía hay muchos muchachos y muchachas que están todavía en la cárcel, porque se movilizaron y porque defendieron al pueblo de las agresiones de la policía. Entonces de ahí hay que partir. Y por lo tanto, yo creo que el deber nuestro es votar apruebo, por supuesto que sí. Eso es lo que pide la gente a gritos en la calle. ¿Y por qué? Porque yo creo que nuestra población se dio cuenta rápidamente que un cambio constitucional es absolutamente fundamental para empezar, repito, y subrayo, para empezar a hacer los cambios que nuestra sociedad necesita. Porque también es un error pensar que el 25 de octubre, si gana la opción apruebo, como yo creo que va a arrasar, y si gana la opción
convención constitucional, y si logramos además de eso, en abril del próximo año, elegir a más de los 2/3 de los convencionales, y por lo tanto tener efectivamente una constitución que haga cambios profundos, así todo no es la panacea. Así todo, eso no nos va a llevar automáticamente a una sociedad igualitaria, justa, etcétera, etcétera. Vamos a tener que seguir peleando, seguir luchando por nuestros derechos. Pero de que es un paso fundamental, es absolutamente fundamental. ¿Y fundamental para qué? Para empezar a construir, para empezar primero a deshacernos del sistema neoliberal. Y nosotros inventar, yo no sé cómo se llamará el sistema que iremos a tener, pero un sistema desde luego que consagre derechos fundamentales para nuestro pueblo, y que nos abra una vía, una puerta, un acceso a construir una sociedad quizás mucho más avanzada, con mucho más derechos, y donde podamos todos los chilenos y chilenas ser mucho más felices. Así que yo creo que esa es la envergadura de este plebiscito. Así es como, esa es la génesis, y eso es lo que nos posibilita para el futuro. No es menos que eso. Estamos en primera línea hoy día 11 de septiembre junto al concejal por Puerto Alto César Bunste. Fernando Bamonde tiene la palabra. Partir saludando a César, agradecerle su participación en este programa. En segundo término, entregar las condolencias y el saludo afectuoso a la familia de Héctor Tito Rubio Castro, militante del Partido Comunista de Magallanes, que ha fallecido el día 9, recientemente. Tuvimos la oportunidad de poderlo acompañar al cementerio. Falleció producto del COVID. Así que septiembre es un mes simbólico con hartas fechas, producto de nuestra historia y de lo que está ocurriendo hoy por hoy, particularmente en nuestra región, con este azote que ha tenido la pandemia, frente también a la negligencia e incapacidad de las autoridades locales de poder prever los mecanismos más idóneos para resguardar a la población. César, septiembre está lleno de fechas significativas, históricas, conmemoraciones, recuerdos. Bien lo decías tú, el 4 de septiembre de 1970, el proceso de construcción de unidad y del triunfo, importantísimo. Y también nos encontramos hoy día en el 11 de septiembre, que recordamos esta brutalidad que estalló en 1973 contra el pueblo de Chile. Yo diría, no solamente contra las fuerzas de izquierda, sino contra el pueblo de Chile. Y esto te lo habrán preguntado un montón de veces, producto de tu rol que cumpliste durante dictadura. Recordar también el 7 de septiembre de 1986, que está hoy día, entre comillas, vigente a propósito de que la historia en nuestro país está en disputa. Uno puede ver los medios de comunicación masivos o tener acceso a algunos libros, y uno se da cuenta que la historia está en disputa. Pero finalmente lo que acaece el 7 de septiembre de 1986 es la búsqueda de retornar a un camino de legitimidad y que expresa también la resistencia legítima a una tiranía por parte del pueblo. ¿Cuáles son tus recuerdos y cuál es tu evaluación de la política de rebelión popular de masa? Te lo han preguntado un montón de veces, pero para que lo expreses acá a los auditores magallánicos. Sí, mira, yo creo que ese tipo de preguntas y rememorar ese hecho y rememorar en general nuestra historia es absolutamente fundamental. A mí una vez me invitaron al lanzamiento del libro de los fusileros de Cristóbal Peña, que habla acerca del tema del atentado y todo, al lanzamiento del libro. Y me acuerdo que un historiador que estaba presente me dijo, porque fue en una universidad, con muchachos jóvenes que estaban en la universidad, y me dijo, acuérdate que para estos cabros que te van a estar escuchando, esto es como si a nosotros nos vinieran a hablar acerca de la guerra del Pacífico. Y pucha, yo quedé pensando y dije, puta, tiene toda la razón. Pues. Para mí son cosas que ocurrieron ayer, pero yo ya estoy viejo ya, pues, y pasó hace harto tiempo atrás, hace 34 años atrás. Entonces hay muchos chilenos y chilenas que tenían 34 años y ni siquiera habían nacido en ese momento. Es increíble cómo pasa el tiempo. Así que, pero yo creo que es importante, por lo tanto, seguir hablando de eso porque es una historia que nos pertenece a todos, a los 6 que estamos aquí en este programa de radio y a los 17 o 18 millones de chilenos y chilenas. Esa es la historia de nuestro país, es la historia de nuestro pueblo,
y nos pertenece a todos, así, y es importante acordarse de eso. Yo creo que efectivamente la política de rebelión popular que impulsó el Partido Comunista contra la dictadura es una política que surge después de muchísimos intentos fallidos por forjar la unidad de la oposición para luchar efectivamente contra la dictadura. Ni siquiera se hablaba de lucha armada, solamente la unidad política, la unidad del pueblo en general, para terminar con la dictadura y recuperar la democracia. El Partido Comunista hizo esfuerzos durante muchísimos años para poder lograr eso, a un costo brutal, porque hay que acordarse lo que significaba vivir en esa época. Yo, como dije hace poco en un programa, uno convivía con la muerte, y a nosotros, al pueblo de Chile y a nosotros los comunistas, nos costó muchas muertes. Después de muchos años, el Partido Comunista de bregar por la unidad antifascista y por una serie básicamente por la unidad de la oposición, que no se había dado, finalmente se ve en la necesidad y en la obligación de impulsar una forma de lucha que ya se venía dando en la práctica por parte del pueblo, y que era rebelarse y resistir con la fuerza la violencia que imponía en las calles y en todo Chile la dictadura todos los días. Eso fue la política de rebelión popular, fue una reacción natural del pueblo, que el partido la leyó y la asumió y la impulsó después con mucha fuerza, pero era una respuesta que el pueblo de Chile ya le había empezado a dar a la dictadura y a su violencia y a su genocidio. Eso es lo que representó la política de rebelión popular. Y en el camino de la política de la rebelión popular, curiosamente, se fueron abriendo paso a la unidad de la oposición que no se había visto antes. El pueblo, en la medida que avanzó, que empezó a resistir, que empezó a organizarse, que empezó a levantarse con más y más fuerza, no le dejó otro camino al resto de la oposición más vacilante que empezar a sumarse a las protestas nacionales, que empezar a buscar la unidad en las diferentes organizaciones, como las organizaciones de trabajadores, de pobladores, de estudiantes, en el movimiento de derechos humanos, en la misma iglesia. Así que esa es la importancia que tuvo una importancia histórica. Y que yo creo que esa habla muy bien además de nuestro pueblo, creo yo. En 100 años más, cuando ninguno de nosotros esté, y haya historiadores hablando acerca de cuál fue la actitud del pueblo de Chile cuando se le trató cuando se lo asesinó y se trató de reprimir por la fuerza lo que anhelaba. Yo creo que van a haber muchos historiadores que con sano orgullo se van a acordar de un pueblo chileno que supo rebelarse dignamente y legítimamente contra una dictadura tan oprobiosa como la de Pinochet. Y ahí el Partido Comunista yo creo que jugó un papel fundamental, y la política a través de la cual jugó ese papel fue precisamente la política de rebelión popular de masa. Con César Bunster Aristía estamos conversando hoy día junto a nuestros panelistas en primera línea, la 104.7 en el dial FM en Punta Arenas y Porvenir, y también a través de todo el mundo en el www.novomundopatagonia.cl. Don Sebastián Aranda. Bueno, primero que todo, saludo compañeros a la distancia. Yo quería retomar un poco ese paralelo inevitable que uno tiende a hacer en lo que es septiembre, con todo su simbolismo y el contexto actual que estamos viviendo, que es un contexto efectivamente de posibilidad. En la mañana, no sé, yo sentía, y quizás puede ser una sensación personal, que este 11, para mí por lo menos, que soy una de las personas que nació incluso después del atentado, todos los 11 tenían un componente amargo, no sé si llamarlo de derrota, pero sí evidentemente de la aniquilación por la fuerza por parte de diferentes actores reaccionarios, tanto nacionales como internacionales, de un proyecto político que se había trabajado durante mucho tiempo y que efectivamente le había concedido el poder a los trabajadores y al pueblo de Chile.
Y lo que vino después de eso fue brutal, evidentemente, porque también hubo una acción premeditada, no solamente militar, para acallar cualquier intento de subversión, para acallar también cualquier oposición, y ahí está la aniquilación de toda la izquierda, incluía la aniquilación de dos direcciones del partido, que finalmente termina configurando en más de 17 años, y que después evidentemente se perpetúa en democracia, pero en esos 17 años un espíritu, una subjetividad que yo creo que está presente evidentemente en varias generaciones de los chilenos, y que ha sido carne también de un poco el modelo. Fue la sangre y fuego efectivamente la que logró imponer reformas, desatar la serie de conquistas que había alcanzado, no solamente el gobierno de la Unidad Popular, sino conquistas del movimiento obrero a lo largo del siglo XX, liberalizando también diferentes enclaves en este dogma neoliberal de ampliar un poco el mercado para atraer los flujos de capitales. Y eso evidentemente tiene una respuesta en la subjetividad de cada individuo a nivel nacional, y yo creo que esa subjetividad es un poco la que despertó en octubre, despertó contra un modelo que evidentemente es enajenante, no reconoce los más mínimos consensos necesarios para la convivencia, que no sea a través del mercado, y que evidentemente urge cambiar. El tema está acá, y ahí un poco la pregunta, ¿cuál deberían ser un poco esos enclaves culturales, esa simbología, o esa, de alguna manera, estrategia política en el contexto primero, previo a marzo, o sea, de elección de constituyentes, pero también entendiendo de que, como bien se menciona, todo este proceso de transformación, primero, no va a acabar cuando se redacte la Constitución, y segundo, evidentemente, tanto la derecha como los grandes capitales en el país se van a oponer a la consecución de derechos, que evidentemente va a implicar una merma en sus privilegios, y mucho menos a la nacionalización o socialización de recursos naturales para el beneficio de la grandes mayorías, porque evidentemente también ahí están en juego su propiedad. De qué manera también la militancia política activa hoy en día debería enfrentar en el Chile real, por así decirlo, o sea, a nivel territorial, una estrategia que conduzca a esto para efectivamente superar toda la herencia dictatorial, o empezar a superarlo y generar un camino de superación de esta fase histórica. Lo extenso la pregunta. Yo creo que esta pandemia, no solo la pandemia, pero desde luego el estallido social, pero la pandemia, yo creo, a mí me da la impresión de que ha evidenciado que hay ciertos valores de nuestro pueblo, y que yo creo que además son compartidos en todos los pueblos del mundo, que no han podido ser destruidos ni hechos desaparecer por la brutalidad de los 17 años de la dictadura, y después por el sistema heredado de la dictadura y que se ha mantenido hasta la fecha, el sistema neoliberal, con toda su brutalidad también. Creo que la pandemia, por ejemplo, ha evidenciado que valores como la solidaridad, la unidad, la capacidad propia del pueblo para organizarse, la creatividad popular, el arte y la cultura en favor de las causas del pueblo, son aspectos que no han logrado hacerlos desaparecer ni los han logrado matar. Nos mataron a Víctor Jara, pero nadie puede decir que el canto popular lo hayan hecho desaparecer y que no esté firmemente del lado del pueblo. Nos han asesinado artistas, nos han asesinado dirigentes, nos han asesinado profesionales, pero la creatividad, la solidaridad, la unidad sigue siendo un patrimonio
del pueblo. Y yo creo que la pandemia lo ha evidenciado, el surgimiento de ollas comunes, los comités de cesantes, para hablar acerca de cosas concretas, la organización que se ha dado a nivel de nuestros territorios, el papel que han jugado muchas juntas de vecinos, dirigentes sociales de base. Yo creo que no puede sino, por una parte, llenarnos de esperanza, y no solo de esperanza, sino que yo creo que es la garantía que nosotros tenemos de que podemos efectivamente crear un país nuevo, porque como ninguno de nosotros que vemos la organización popular de una olla popular, cómo no nos va a alegrar y cómo no nos hace pensar, pucha, con esta gente sí que se pueden hacer cosas, ¿no? Con esta gente sí que podemos cambiar este país y hacer cosas fabulosas. Pero además creo que esos valores, esa creatividad, esa participación del pueblo, incluso sin partidos políticos, sin militancia política, eso también creo que tiene que tener una repercusión muy clara en la forma en que nosotros, los partidos que representamos al pueblo, y desde luego el Partido Comunista, la forma en que nosotros tenemos que seguir trabajando. Ese famoso hace mucho tiempo, para los que no son comunistas y están escuchando este programa, no se van a acordar de un término que usábamos los comunistas, pero hace mucho tiempo que el partido habló del viraje, la política del viraje. Es decir, cómo el partido viraba con más en los movimientos populares, en las organizaciones sociales, cómo no nos alejábamos de eso, porque acuérdense que ese también es un terreno en disputa con la derecha. La derecha ganó muchas juntas de vecinos y se metieron con mucha habilidad en las organizaciones sociales. Cómo ese viraje del que hablábamos antes, ahora lo tenemos que hacer mucha más realidad de lo que era antes. Cómo el tema de las organizaciones sociales, de la movilización social, significa que nosotros también cambiamos la forma de trabajar interna nuestra. A ver, concretamente, para que se entienda, yo soy concejal en Puente Alto, participo en una asamblea. Las asambleas ahora están de moda, ¿no? Y en buena hora, porque son una instancia donde se aglutinan muchas personas, muchas organizaciones, etc. Pero nosotros no estamos acostumbrados a funcionar en asamblea. Nos cuesta funcionar en asamblea. Las asambleas no tienen una tabla ordenada, bueno, para bien o para mal siempre dicen que nosotros somos súper cuadrados, etcétera, etcétera. Y tiene sus lados buenos y sus lados malos, pero desde luego no es la forma de trabajo nuestra. Yo participo en asambleas que duran 3 horas las reuniones, se toman una serie de acuerdos, se termina la asamblea, nos vamos para la casa y antes de llegar a la casa por WhatsApp ya han llegado 3 resoluciones que nunca se discutieron en la reunión, pero que todo el mundo está de acuerdo con eso. Surgen puntos nuevos que a nadie se le ocurrieron y se asumen y se adoptan. Entonces nos cuesta trabajar con esa dinámica, pero esa es la dinámica que nosotros tenemos que aprender. Los ritmos cambiaron, la forma de trabajo, la forma de relacionarnos, son todas cosas que nosotros tenemos que asumir como propias del movimiento social, como propias de nuestra realidad del Chile de hoy, y lograr trabajar plenamente con eso. Cuando estalló el 18 de octubre, yo creo que hay que ser honestos. Mucha gente salió a la calle diciendo no queremos nada con los partidos políticos. Se veían, la verdad, por lo menos donde yo vivo, donde hubo mucha manifestación callejera durante mucho tiempo, mucho enfrentamiento, etcétera, se veían al principio muy pocas banderas del partido nuestro. No se veía ninguna bandera de ningún partido, pero pocas banderas nuestras también. Hoy yo puedo decir, sin falsa modestia, que creo que no hay otro partido político en este país que pueda sacar su bandera y flamearla en la calle hoy sin que y que sea aceptado. No sé qué otro partido lo puede hacer. No sé qué otro partido, qué otro militante tenga la aceptación que tienen los comunistas en este momento. Y no me refiero aquí, no estoy contando cuentos, de que todos nos adoran y que todos nos quieren, etcétera, porque no es así. Pero no somos el blanco de la mayor parte de las personas que hablan en contra de los políticos. Y donde lo somos, fácilmente lo podemos rebatir y decir, por lo menos a nosotros no nos metan en ese baile. Son todos cambios que yo creo que se han empezado a dar y que creo que son fundamentales para las luchas que vienen, tanto en lo práctico, en la forma en que cómo nosotros nos relacionamos con el movimiento social, la importancia que le adjudicamos al movimiento social en su plenitud,
sin perder de vista que nuestro sujeto principal, por supuesto, son los trabajadores, pero los trabajadores se expresan también en sus territorios, y no solo a través del sindicato, pero nosotros tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad y a esa nueva creatividad, a esa nueva forma de luchar por los derechos. Y van a haber muchos más, yo creo, porque esto está recién empezando. Vamos a ver cómo se va a dar la campaña, por ejemplo, por la elección de los convencionales. ¿Quién va a ser capaz de realmente sintonizar con lo que la gente, con lo que la ciudadanía, con lo que nuestro pueblo va a exigirle a quienes lo vayan a representar en este organismo que va a ser la nueva Constitución? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Todo eso es importante. Nosotros pensábamos que íbamos a alcanzar a hacer 2 vueltas con César, pero vamos a hacer una nomás porque ya nos está pillando el tiempo, él tiene un compromiso, ya lo habíamos dicho, pero para entonces liberarlo y cerrar la participación de César hoy día en nuestro programa, nosotros continuamos solo después analizando este 11 de septiembre. La palabra la tiene José Luis Córdoba. Voy a repetir la frase más repetida de toda la pandemia, es prende tu micrófono. Sí, ahí está. Hay que recordárselo al compañero. Perdón por el atraso también. No, finalmente te llevamos a Punta Arenas, porque usted se comprometió varias veces y nunca estuvo por allá. Bueno, quería yo retrotraerte a otra situación para que te explayaras un poco tu reflexión, tu experiencia, como bien dijiste, concejal de Puente Alto, respecto a que está en cuestionamiento el sistema político chileno. Y vamos a tener la gran oportunidad, ya lo han dicho todos, del proceso constituyente, pero ¿qué pasa con el poder comunal? Esto de que tú hablas de las asambleas, de las atribuciones que tiene un concejal. Se ha dicho que los alcaldes sería bueno que fueran presidenciables también, solo por el hecho más bien de ser alcalde. ¿Cuál es cómo reflexionarías tú en torno a la importancia del poder comunal, cómo eso se irradia al poder general en el sistema político y en el futuro, no en el actual, obviamente, después de tu experiencia como concejal? 2 o 3 periodos ya, ¿no? Yo voy a completar mi segundo periodo ahora, o sea, voy a completar 8 años, es harto tiempo. Mira, yo creo que o sea, la mejor respuesta de la importancia que puede tener el poder local o los gobiernos locales o digamos, o el poder municipal y la proyección que eso puede tener para la política general del país es precisamente nuestro compañero Daniel Jadue. Él como alcalde y a través de sus realizaciones en su comuna logra que una gran cantidad de chilenos y chilenas lo miren esperanzadamente hacia él como un futuro candidato presidencial. Porque acuérdense que por lo menos el PC todavía no ha proclamado a Daniel Jadue como candidato presidencial, pero toda la prensa, todo el país, toda la oposición habla del candidato Daniel Jadue. ¿Y por qué? Porque ha sido la ciudadanía que lo ha mencionado una y otra vez, basta ver las redes sociales, para ver el anhelo que tienen de que esta figura que surge del mundo comunal se proyecte hacia el mundo, hacia el resto del país o a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ha demostrado ser capaz de hacer las cosas que ha hecho. Y por lo tanto yo creo que el mundo comunal es sumamente importante. O sea, no sé, uno puede repetir un montón de cosas de cliché, ¿no? Que es como es la institución donde el Estado a través de su institución está más cercano a la ciudadanía. Y es verdad, la gente cuando tiene un problema, no va a un problema de vivienda, un problema de salud, no se acerca al Ministerio de Salud o al Ministerio de Vivienda, sino que va a la MUNI y va a solicitar apoyo para tal o cual problema. Así que eso es verdad. Pero lo que ha surgido con mucha nitidez es que independientemente de dónde uno se ubique dentro del municipio, ya sea como alcalde o como concejal, pero especialmente como alcalde, porque hay una gran diferencia en las atribuciones y facultades que tiene un alcalde con las que tiene un humilde concejal, pero desde ahí sí se pueden hacer cosas que son súper importantes para nuestra población. Hay una gran batalla que dar, por lo tanto, en las próximas elecciones municipales. Ojalá
y es por eso también la importancia que tiene la elección de ahora del 25 de octubre, pueda salir mucha gente a votar. Porque si eso es así, puede cambiar el panorama de nuestro país rápidamente. Se calcula, las estimaciones conservadoras dicen que en el plebiscito del 25 de octubre podría votar el 60% del padrón electoral. Eso significa aumentar la gente que salió a votar como en un 11%, considerando que para las presidenciales votaron más o menos el 49%. Pero si eso es así, puede suceder cualquier cosa, o sea, ese 11% puede marcar una tremenda diferencia, no solo en el plebiscito, sino que lo puede marcar en las votaciones en nuestras comunas. Aquí, en la comuna donde yo vivo, que es la comuna más grande del país, hay un 80% de abstención, 80% de abstención en las elecciones municipales. 2 de cada 10 puentealtinos y puentealtinas que tiene derecho a voto sale a votar. Los otros 8 se quedan en la casa y no participan. Y por lo tanto, quienes eligen, yo me acuerdo cuando salió el alcalde Codina celebrando en el consejo y dijo, no, yo saqué el 70% de los votos, me siento muy, muy contento porque la gran mayoría del pueblo de Puente Alto me eligió. Yo dije, oiga, alcalde, pero a usted lo votó el 70% del 20% de la población de Puente Alto, así que empieza a sacar las cuentas como corresponden, porque lo demás es falso. Entonces yo sí creo, oye, que José Luis, que el tema municipal es sumamente importante, es un ámbito donde se pueden hacer muchas cosas. Daniel Jadue demostró que incluso con la situación que tenemos hoy en día en nuestro país se pueden hacer cosas muy importantes en beneficio de nuestra ciudadanía, y que nuestra ciudadanía, por ser el lugar más cercano a ellos, ve con mucha claridad el potencial que tal o cual alcalde o alcaldesa tiene para hacer cosas buenas para el resto del país. Y eso ha quedado demostrado con la figura de Daniel. Entonces, en ese sentido, uno podría decir, el ámbito municipal o el nivel municipal es una vitrina política, por así decirlo, de primer orden, para poder ir señalando, mostrándole a nuestro pueblo lo que los comunistas podemos hacer por el bien de nuestro país. Y yo creo que eso es lo que ha hecho Daniel, y es por eso que está en esa posición en este momento. Pero hay mucho que cambiar, ¿eh? La ley orgánica municipal data de la época de la dictadura y le otorga el poder omnipotente a los alcaldes. O sea, son pequeños reyesitos los alcaldes y las alcaldesas. El consejo municipal es prácticamente no tiene mucho poder, la verdad. Pero son cosas que hay que ir cambiando y hay que ir luchando y hay que ir democratizando. Eso es lo que yo podría decir. Gracias, compañero, por haber estado esta tarde junto a nosotros en nuestro programa. Yo quisiera aprovecharme y que te despidas con la respuesta a una pregunta. El 11 de septiembre también nos recuerda la fecha del fallecimiento de Salvador Allende. Y me gustaría que te puedas despedir entregándonos tu opinión acerca de cuál es la visión de la figura de Allende hoy día, no solo para el pueblo de Chile, para la juventud que no lo conoció, sino para el mundo en general. O sea, yo creo que la figura de Allende, yo creo que esa consigna de que Allende vive, está muy lejos de ser una consigna vacía y es la pura y santa verdad, la verdad. No es por casualidad que cuando estalló el estallido social el 18 de octubre, una de las imágenes que inmediatamente portaba a la gente, los millones de chilenos y chilenas que andaban en la calle, era la figura de Allende, junto con la figura de Víctor Jara, también la figura de la Gladys, y también, oye, algo que nosotros no hemos mencionado y que es sumamente importante, la bandera mapuche. Esas son, detrás de cada una de esas imágenes hay ideas fuerza, como dicen los periodistas. Hay sueños, hay esperanza, hay anhelos.
y el hecho de que la figura de Allende estuviera tan presente, en la imagen de él estuviera tan presente en esa bandera, significa que hay mucha gente que puede que no lo haya conocido, y yo creo que la gran mayoría de los que estaban en la calle no lo conocieron, no habían nacido cuando él murió, digamos. Pero sus ideas, sus sueños, su lucha, su consecuencia, sus ansias de unir al pueblo en función de causas superiores, es algo que pervive en el imaginario de nuestra sociedad con mucha fuerza, y especialmente en el pueblo. No ha habido, creo yo, más presidente de nuestro país que Allende, y yo creo que el pueblo sabe eso. No hay ningún presidente que se haya sacrificado, desde luego que haya estado dispuesto incluso a sacrificar su vida en aras de su consecuencia y de su compromiso con el pueblo de Chile. Y además su ideario, su lucha. Imagínense, durante 24 años fue candidato presidencial. Es un nivel de consecuencia, de rectitud, de transparencia, de honestidad, y de luchar por los derechos del pueblo que no lo ha logrado ningún mandatario en la historia de nuestro país. Y yo creo que el pueblo de Chile eso lo tiene muy presente, no lo olvida, y creo que está dispuesto además a seguir el ejemplo de lucha y el legado que él nos ha dejado. Así que, y además de ser, por cierto, una figura reconocida a nivel mundial por eso mismo. Pero hablando aquí de Chile, yo creo que esa es la realidad de Allende. Los que lo odian, los que lo odian, en verdad, lo odian precisamente por esas cualidades. No lo odian por otra cosa que no sea por la capacidad ejemplificadora que él tiene hoy, a 47 años de su muerte, en el Chile nuestro y con tanta gente. Así que un gran homenaje al presidente. Gracias, bueno, sumamos. Compañero César Bunster, un gusto, un abrazo fraternal, fuerte. Ojalá podamos estar otro día conversando con más tiempo, porque quedaron hartas cosas en el tintero para conversarles sobre la realidad de Puerto Alto, cómo se ha portado Colina, la verdad, etcétera. Muy bien. Sí. Lo dejamos ahí para que usted vaya a cumplir con sus responsabilidades en este 11 de septiembre y nosotros continuamos acá en Primera Línea. Gracias, compañero. Oye, yo le doy las gracias a todos ustedes, ojalá sigan invitándome, y no solo en forma virtual, porque me invitan solamente cuando hay Zoom, pero cuando uno puede ir para allá a disfrutar de la fiesta de los abrazos. José Luis dijo que lo había invitado. Sí, es verdad. Oye, yo me voy, para que lo sepan las personas que están escuchando, porque tenemos una velatón ahora, como en muchos otros lugares, seguramente en el sur de Chile va a estar lleno de lugares donde se hacen actividades similares. Tenemos una velatón aquí en la comuna a las 6:30, yo por eso me tengo que ir ahora rajado para allá, no hay otra razón que no sea esa. Así que bueno, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, compañero. Nosotros continuamos haciendo Primera Línea en este programa especial. Nos vamos a pasar un poquito en el horario porque vamos a hacer una vuelta ahora con todos nuestros panelistas en este 11 de septiembre, amerita, ¿cierto? Que analicemos aquí en Primera Línea el estilo de Primera Línea con los protagonistas, con los panelistas de Primera Línea este 11 de septiembre de 2020, a 47 años del golpe militar. Dalibor Eteroich, tu opinión y tu análisis sobre el 11 de septiembre. Bueno, la verdad es que sigue siendo sin duda una fecha trágica, ¿no? Fatídica, y de la cual podemos decir muchísimas cosas, pero claro que tiene un sabor distinto de acuerdo a lo que el compañero Sebastián también planteaba, ¿no? Y es muy valiosa la opinión de Sebastián desde el momento en que nacía, no solo para el 11, sino que para el atentado al tirano. Entonces, claro que tiene que tener un sabor distinto. Ha pasado muchísima agua bajo el puente. Y hoy día tenemos a un pueblo que claramente tiene un nivel mayor de conciencia, de organización, de disposición a dar la pelea, con todo lo que eso implica. Y por lo tanto es un 11 que nos tiene que llamar a la reflexión en ese sentido también. No solo quedarnos con la tragedia, con el crimen, con todo lo que se sufrió en este país a propósito de la dictadura, sino que también con que en algún momento tenía que
tomarse la decisión de cambiar esto y de cambiarlo realmente de raíz, en lo profundo. No lo hicieron nunca los partidos políticos, claramente, no lo hizo nunca ni las coaliciones de derecha, obviamente, ni menos las de la concertación. Pero lo está haciendo el pueblo, lo está haciendo el pueblo de Chile hoy día, exigiendo temas tan profundos, tan claros y tan potentes como una nueva constitución, como el fin del sistema de AFP. Dos elementos que claramente dan dentro de lo que hoy día sustenta el modelo neoliberal, que finalmente es el fin último que justificó toda la barbarie en este país, la instalación de este modelo. Y es hoy día el pueblo de Chile el que está diciendo, mira, ya la verdad es que ya no se aceptan más maquillajes, ya no te creo cuando me dices que tú también apruebas, porque me da la impresión que tú vas a aprobar, pero para que esto tenga una suerte de gato pardismo y finalmente no cambie mucho. Estamos exigiendo entonces hoy día cambios mucho más profundos, mucho más reales. Ya claramente hay gente con la cual nadie se quiere sacar una foto, y eso tiene que ver con su trayectoria política, estoy hablando del nivel político nacional, tiene que ver con lo que han dicho y con lo que han hecho durante décadas en política, tiene que ver con el estado hoy día hasta de sus cuentas corrientes, por decirlo de alguna manera, porque han utilizado todo para enriquecerse de manera personal y familiar, para relacionarse con cúpulas, y finalmente siempre con el discurso de que son de izquierda o de que son de centro izquierda y de que están para defender los intereses del pueblo, nos hemos dado cuenta de que son trabajados solo para sí mismos, que han tenido incluso la increíble capacidad de recibir dineros de empresas de la extrema derecha y que nos negociaron como se negocia cualquier producto, que negociaron al pueblo de Chile, negociaron muertos, negociaron torturados, negociaron desaparecidos. Se transó en este país con el dolor de millones de chilenos a cambio de una transición que nunca termina, a cambio de maquillajes a una constitución que nunca ha cambiado. Y en definitiva hoy día entonces quien tiene la palabra es el pueblo de Chile. Todo eso que yo te relato finalmente son situaciones que el pueblo de Chile ya terminó de entender claramente. Y lo que ahora viene es entonces una salida con cambios más profundos. Este 11 de septiembre sin duda es importante por aquello, porque finalmente estamos a días finalmente de un eventual plebiscito institucional, y eso no lo viví, no lo pensamos ni lo soñamos en el mejor de nuestros sueños hace un año atrás, digamos. O sea, sin embargo, es tan potente la fuerza del pueblo, es un pueblo tan valioso, como decía César Bunster, que finalmente puede en corto tiempo generar transformaciones muy profundas y que no en esta dejar engañar. Nunca lo ha hecho en realidad. El tema es que siempre va a existir este temor, ¿no?, a la reacción de la ultraderecha, a la reacción de sectores fascistas de este país, pero también entendemos que es tan mayoritario el clamor popular para ese tipo de arrebatos y pataletas. Entonces creo que es un 11 de septiembre distinto en ese aspecto, y yo invito a todas las compañeras, compañeros, amigos a reflexionar sobre esto, sobre la profundidad que ha tenido este proceso de 50 años finalmente, de 50 años y más. Chile hoy día puede dar un giro muy potente, muy profundo a su realidad, construyendo sobre estas bases que por un lado, como decíamos, han significado dolor, sufrimiento, pero también una experiencia muy potente y un aprendizaje muy importante que finalmente se sustenta en la sabiduría de la clase. No es otra cosa que eso. La clase es la que sustenta este país, es la que sustenta la cultura, es la que sustenta la misma política, es la que sabe hacia dónde tenemos que ir,
porque cuando la clase se pronuncia, se manifiesta claramente, es una marea incontenible. Y hasta los fascistas más fascistas y hasta los momios más momios en el Congreso votan en contra de sus principios porque finalmente entienden que no les queda otra. Y eso es lo que ha estado ocurriendo, así que yo me quedaría por ahí, digamos, con esta reflexión, compañero. Gracias, Dalibor. Estamos en primera línea, hoy junto a nuestros panelistas Sebastián Aranda, José Luis Córdoba, Fernando Bamonde y Dalibor Eterovich, en este día tan especial para nuestro país, para los luchadores, para la izquierda, para los comunistas también, sin duda. El 11 de septiembre, Fernando Bamonde, siempre se ha dicho que el 11 de septiembre es un día que debe invitarnos a la reflexión, su reflexión sobre este 11 de septiembre. Mira, primero yo corregir a César Bunce, porque dijo que dentro de los próximos 100 años, cuando no estemos ninguno de nosotros vivos, va a haber otra mirada respecto al proceso que ha vivido políticamente Chile, y tengo la severa sospecha que don José Luis Córdoba va a estar vivo 100 años más. La certeza. Y eso me lleva a pasar a la pregunta, porque